Y de estas dimensiones que vamos a hablar, puede salvarle la vida a alguien, puede empoderar a otros y puede elevar a muchos a otra dimensión. Wow, Dios mío, ya yo me siento que me estoy dimensionando, pastor. Estamos hablando de que vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, que es un 911 que creyentes escuchen este contenido. Porque hay personas, pastor, que después que escuchen este video, su vida espiritual será transformada. Porque la vida espiritual no se puede dimensionar si no tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Pastor, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, que para muchos es un misterio, para otros es una fuerza, para otros es un viento, pero hoy queremos hablar de Él como la persona que Él es. Hábleme acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. El primer error que esta generación está cometiendo, que es grave, es que no conocen al Espíritu Santo. Entonces, tú no puedes adorar lo que tú no conoces. Tú no puedes respetar lo que tú no conoces. Tú no puedes honrar lo que tú no conoces. Entonces, me da mucha pena porque la mayoría de los creyentes a nivel mundial no tienen una revelación de quién es Él. Entonces, como no sabe quién es Él, no le dan el mérito que Él merece. Y la gente está equivocada. La gente cree que el Espíritu Santo aparece solamente en Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo ha estado desde el principio. Él es parte de la creación. Él fue quien creó juntamente con el Padre y con el Hijo. Es tan fuerte que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ahí está en acción, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios incubando, preparando, ordenando absolutamente todo. Hay un punto muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos que es una persona, no hablamos del término físico, sino que el Padre tiene su personalidad. Por eso yo tengo que distinguir y saber cuándo a mí me está visitando el Padre, cuándo me está visitando el Hijo y cuándo me está visitando el Espíritu de Dios. Dios mío. Entonces, el Hijo tiene su personalidad, pero el Espíritu de Dios tiene su propia personalidad. Incluso la gente lo ignoran tanto que escucho gente orando en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es Dios. Entonces yo tengo que entender que esa tercera persona de la Trinidad, como algunas personas le han llamado, es real. Como algunas personas le han llamado. El Espíritu Santo es real. Es que es Dios. Entonces, cuando yo no entiendo el conocimiento de quién es Él, nunca podré acceder a misterio y a profundidades y a milagro. Dios. Te voy a contar algo. Adelante. ¿Sabe por qué no hay milagro hoy en día? ¿Por qué no hay milagros? Hoy en día, ¿por qué no hay sanidades genuinas, verificada, viéndola, instantánea? Dios. Porque la gente no conoce el Espíritu Santo. Y agárrate, no puede haber poder si no está el Espíritu de Dios. Oh, Dios del cielo. No puede haber poder. No puede haber poder. No puede haber poder si no está el Espíritu si Santo. no está el Espíritu. No hay forma de que haya poder. Incluso, ¿sabe quién resucita a Jesús? No es el Padre. Pastor. Y dice Pablo, y el poder del Espíritu de la resurrección. Dios. El Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús al desierto. Fíjate que no fue el Padre. Mateo capítulo 4. Y fue llevado Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Mira qué tan autoridad, tanto poder, que el Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, me imagino que se paró y cruzó los brazos. Wow. Dijo, aquí yo tengo el pupilo, como decimos en Dominicana. Aquí yo tengo la persona que va a derrotar a Satanás. Dios. Y más adelante tenemos que hablar de las profundidades que se mueve en Mateo capítulo 4. Porque te acuerdas cuando Elías Tibista se enfrenta a 850 profetas de Baales. Como 850, habían 400 profetas de Baales. Y habían 450 profetas de Baales de Acera. Un total de 850 contra uno. Eso fue algo tremendo que aconteció en el Monte Carmelo. Ahora, agárrate. Exacto. Lo que está pasando en Mateo capítulo 4 es peor de lo que pasó en el Monte Carmelo. Porque Elías se enfrentó a 850 profetas falsos de Baales. Pero Jesús se está enfrentando al diablo y al infierno completo. Dios. No es una tentación cualquiera. Ahí estaba en juego mi salvación y Dios tu mío. salvación. Entonces el infierno estaba desbordado. El diablo no fue o mandó. Él fue personalmente el mismo Satán. Dios mío. Enfrentar a Jesús. Y Jesús lo enfrentó no como Dios. Lo enfrentó como humano. Ay, Padre. Débil, con hambre, angustiado, humanamente hablando. Pero aunque estaba con hambre en el desierto, debilitado, tenía un discernimiento fino. Dios y yo mío. te digo a ti, tú puedes estar pasando la dificultad que tú tengas. Nunca debes perder el discernimiento. Y el Espíritu Santo es quien lo lleva y es quien está ahí con él. Pero también me encanta porque ese mismo Espíritu Santo fue quien ayudó a Jesús a poder operar. Wow. Jesús no tenía poder sin el Espíritu Santo. Pastor, Jesús No podía operar sin el Espíritu Santo. Jesús operaba con el Espíritu Santo. Ah, pero era hijo de Dios. Acuérdate que Jesús está como un humano común y corriente. Ah, 100% Dios, 100% hombre. Jesús era un humano. Ahora, no era un humano cualquiera. Entonces, Jesús tuvo que operar con el Espíritu Santo, dando a entender que nosotros no podemos operar si no tenemos el Espíritu de Dios. Es que el poder está en el Espíritu. Por eso es que Sansón, con una quijada de burro, mató ¿cuánto? 1000 filisteos. Imagínate con un burro completo. Dios mío. Desbarata completamente el imperio de los filisteos. Poderoso. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo Sansón obtenía ese poder? La Biblia dice, cuando venía ¿quién? El Espíritu Entonces, Santo. Él da poder. El Espíritu de Dios da poder, es poder. Cuando venía el Espíritu de Dios, Sansón se convertía en un superhombre. Dios. Esa caricatura que tú ves que Superman, Batman, Robinson, y que gente que cuando viene sobre él, el dios Zeus y esos asuntos, un sinnúmero de caricaturas, eso relaciona realmente al mundo espiritual.
Cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, se convertía en un superhombre. El poder de Sansón no era normal. ¿Dónde está tu poder, Sansón? Amárrame. Wow. Hame 7 nudos con las cuerdas y no pobre. Y dice que cuando Dalila gritaba, venía. Sansón, los filisteos contra ti, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Venía sobre él. Fíjate, cuando Sansón se convierte en un hombre común y corriente, cuando la Biblia establece y dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Wow. Se convirtió en un humano cualquiera. Dios mío. Le sacaron los ojos, dando a entender que cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, no tienes visión. Hablamos de Moisés. ¿Quién tú crees que fue que abrió el mar rojo? Fue el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu operando. Porque Él opera. Él es real. Entonces, al no conocerlo, no tenemos acceso. La Biblia dice, el apóstol hablando, que el único, oye este misterio, desate eso, que el único que conoce el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Wow. No hay forma de tú conocer el corazón de Dios si el Espíritu de Dios no te lo revela. Incluso el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios y nos lo revela a nosotros los siervos. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros oramos y no sabemos qué decir, Él traduce la intención de nuestro corazón al Padre. Entonces, esto es tan tremendo que también el Espíritu Santo tiene múltiples funciones. Dice el apóstol Pablo, hey, ustedes fueron sellados. No Jesús que te sella. El Espíritu de Dios te sella. No contristéis. Ahora, aquí está hablando algo tremendo. El Espíritu Santo tiene sentimiento. Porque, pastor, sí, que el Espíritu Santo tiene sentimiento. Siente. Claro, como sentía Jesús. Jesús frente a la tumba de Lázaro dice que lloró. Wow. Entonces, si tú no tienes sentimiento, no vas a llorar. Dios mío. ¿Puede entender este misterio? O sea, que el Espíritu Santo siente, se contrista, tiene voluntad. Tiene voluntad. Él siente, Él se alegra. Cuando usted hace la cosa bien, Él se alegra. Cuando hay milagro, el Espíritu de Dios se alegra. También Él se entristece y Él mata gente también. ¿Se entristece? Sí. ¿Cuándo el Espíritu se entristece? Cuando yo hago las cosas que no tengo que hacer. Ejemplo, hay gente que no han entendido. Cuando yo no camino de la forma correcta, Él se entristece y se aparta. ¿Sabe por qué? Porque si se queda te mata. Una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo es que Él es santo. Él no es que Él se viste de santidad. Él es la santidad. Y Él no puede estar donde hay cosas inmundas. No me digas que tú vives hablando mentira porque la gente está equivocada. No, el adulterio no es lo mismo que la mentira. Es lo mismo. Usted se puede perder por adúltero y se puede perder también por mentiroso. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando usted habla mentira, cuando usted engaña, cuando usted estafa, porque hoy en día está de moda los estafadores. Cuando usted estafa, usted se puede perder por estafador. La Biblia habla que ellos no entrarán. Entonces, cuando yo practico estas cosas, Él se aparta. Porque si se queda, nos mata. Porque él mató gente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también. Ananías y Zafira, que esto es un tema muy tremendo. Wow. Porque en ningún momento el Espíritu Santo le pidió a Ananías ni a Zafira. Entonces, fíjate que la gente, para poder entrar en materia, la gente ignora esto. Tú tienes que saber que esto es delicado, prometerle a Dios. Dios mío. Gente que anda con un corito, un relajo, prometiendo y prometiéndole a Dios y prometiéndole. Y cuando Dios lo bendice, cuando Dios le entrega, no quieren darle a Dios lo que ellos le prometieron. Entonces, por eso la Biblia dice, mejor no prometas. Y así no tiene compromiso para cumplir. Pero si tú prometiste, cumple. Entonces el Espíritu Santo nunca pidió. Pero ellos se comprometieron cuando se venda. ¿Y quién tú crees que ayudó para que se venda esa propiedad? El mismo Espíritu Santo. Y después engañaron al Espíritu Santo.
querían engañar. Y Jehová lo mató. Dios. El mismo Espíritu Santo lo mató. Entonces, yo tengo que entender que Él mata, pero al mismo tiempo Él da vida. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu. El Espíritu de Dios es el poder. Ahora bien, hay que entender esto. Ningún hombre de Dios, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, operó sin el Espíritu Santo. Wow. No hay forma. No hay forma. ¿Por qué tenemos gente seca, esquelética, muerta? Porque no tienen el Espíritu de Dios. La gente te equivoca del Espíritu de Dios. No solamente me pone a hablar lengua. Y ¿Y de qué? Vividor, vividora. ¿De qué sí va? No, Él no solamente te pone a hablar en lengua. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo, incluso, ¿sabe quién reparte los dones? No es Jesús. La gente ignora esto. No es Jesús quien imparte los dones. El que activa los dones no es Jesús. Wow. Es el Espíritu de Dios. Don de sanidad, don de milagro, don de liberación, don de ciencia. Es el Espíritu de Dios quien los regala, quien lo activa. Entonces, al no tener conocimiento de esto, lo ignoramos. Y hoy es tan poderoso esto. Jesús dice, ven acá, discípulos. Los reúne a todos. Y le dice Jesús, yo me voy. Sí, porque tengo que ir al Padre. No te vas a Él. No te vayas porque... Imagínate, Jesús le daba comida. Ellos pagaban los impuestos atentos a Jesús. Y un sinnúmero de cosas. Y Jesús dice, yo me voy. Están tristes los discípulos. ¿No dejarás solo? Yo quiero que tú analices esto por un minuto. Jesús dice, no lo dejaré solo. Pero ¿qué va a pasar? Le enviaré al Consolador. O sea, tú no puedes estar sumido en una depresión. Yo creo que el cristiano puede pasar por una depresión, lo que no puede vivir eternamente en la depresión. Hay gente que está bajo una depresión eterna. Entonces no tienes el Espíritu de Dios. Oye la expresión que Jesús dijo, yo le enviaré al Consolador. Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Oh my God. Wow, pastor, algo que me llama la atención de lo que usted hablaba. Usted decía que ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni todavía hoy en día ningún hombre puede operar o ser efectivo sin conocer al Espíritu Santo. Pero ahora bien, entre lo que se conoce y entre lo que se dice del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. ¿Cómo un hombre puede entrar a esa dimensión, acceder, a poder conocer al Espíritu de Dios? ¿Qué puede hacer un hombre? ¿Qué debe de hacer un hombre? ¿Cómo puede buscar un hombre al Espíritu de Dios para conocerlo? Porque yo creo que el detalle está que mientras ignoremos la personalidad del Espíritu de Dios, no podemos entrar a esa dimensión de operar en lo sobrenatural. Ahora, ¿cómo yo puedo dejar de ignorarlo y entrar a conocer la persona del Espíritu Santo? Mira, uno de los hombres que más habla de él, todos hablan de él, pero uno de los hombres que más nos enseña cómo vivir en el Espíritu es el apóstol Pablo. Incluso habla de los frutos del Espíritu. Porque fíjate, el Espíritu tiene fruto y la carne tiene obra. Son dos cosas diferentes. La carne no tiene obra. Por eso dice el apóstol Pablo, claro, y manifiestas son las obras de la carne. Mentira, fornicación, adulterio, borrachera y un sinnúmero de cosas. Son obras de la carne. La obra no tiene fruto. Ahora, el Espíritu sí tiene fruto. Amor, paz, benignidad y un sinnúmero de cosas que es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer al Espíritu Santo? Entregándote por completo y pidiéndole, porque el que te va a revelar el Espíritu de Dios es Jesús. Jesús, porque Jesús es el camino. Jesús es la conexión. Mira, ellos trabajan tan unidos que no es Jesús el que toca el corazón. Wow. Jesús toca la puerta. Yo te predico a Jesús, Él toca. Pero el trabajo de convencer de pecado es el Espíritu de Dios.
Mira qué tan importante que predicador que predique y no se convierte en nada, hay un problema serio. El Espíritu Santo. Es que cuando yo estoy lleno de Él, tú puedes hablar fuerte, puedes hablar despacio, puedes hablar hasta por señas. Si está lleno del Espíritu Santo, el mensaje va a llegar. Dios mío. Yo tengo un discernimiento tan fino que yo me doy cuenta cuando alguien está lleno de Dios y cuando no, escuchándolo predicar, escuchándolo hablar. Porque el discernimiento que te da el mismo Espíritu de Dios te hace sentir cuando alguien está vacío y cuando alguien está lleno de Dios. Pero ¿quién activa esos dones? Es el Espíritu de Dios. Entonces Jesús me va a revelar el Espíritu de Dios. Porque el que le está diciendo a los discípulos, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar el Espíritu Santo. Y me voy más allá. Y agárrate, porque esto está tremendo. Desátelo. Jesús resucita. Y desde que resucita se reúne con los discípulos. Y para mí le dijo, ¿ustedes quieren saber cómo yo opero en estos niveles de resucitar muertos? Porque Cristo no resucitó uno solo, resucitó varios muertos. Y el escritor de Juan dice, si escribimos todos los milagros que Él hizo, no habrá libro. O sea, no va a caber tanto libro en el globo terráqueo. O sea que hay milagro agresivo que Jesús hizo que no se escribió. Wow. Y dice Jesús, óiganme bien todos ustedes, no salgan de Jerusalén. My God. Poderoso. No intenten salir de Jerusalén sin antes haber recibido el poder del Espíritu Santo. O sea, hay un poder que los discípulos no tenían. Dios mío. Y fíjate que cuando Jesús estaba, lo mandó a la misión de los 70. Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los enfermos se sanaban, pero hubo un problema. Que hubo un demonio que ellos no pudieron sacar. Pero ellos sacaron muchos demonios, los discípulos, sin tener y ser plenamente llenos del Espíritu. Y ellos le preguntaron a Jesús, ve acá, nosotros hemos sacado demonios, hemos sacado espíritu malo, pero este espíritu no pudimos sacarlo. Es que le faltaba power. Le faltaba, aunque le faltaba fe, pero le faltaba power. Fíjate que están en el aposento alto. Según los teólogos afirman que habían más de 550 personas en el aposento alto, esperando la venida. Y espera y espera. Y muchos se desesperaron. Se fueron la mayoría. Se quedaron 120 solamente, de 500 y pico. Y de repente sopló un viento. Y ese viento que sopló no es del Espíritu Santo. ¿No era el Espíritu Santo? No, ese viento no es del Espíritu Santo. Dios mío. ¿Qué era el viento? Era una manifestación de lo que había de venir detrás del viento. Dios. Porque el Espíritu Santo no es un viento. Wow. Él se manifiesta en forma de viento, pero Él no es un viento. El Espíritu Santo no es un aceite. El aceite es símbolo de Él. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es símbolo del Espíritu de Dios. Por lo amable, lo mansa. Entonces, le hemos faltado el respeto. Le hemos faltado el respeto. A veces vemos una paloma. Mira el Espíritu Santo, ¿dónde va? No, es una paloma común y corriente. El Espíritu de Dios no es una paloma. El Espíritu de Dios no es un viento. El Espíritu de Dios no es un aceite. No es algo. El Espíritu Santo no es algo, no es una fuerza. ¡Ay, mira! ¡Es el Espíritu Santo! No. El Espíritu Santo te está tocando y tú estás sintiendo la manifestación del Espíritu Santo. Porque, ¿por qué los vellos se nos engrifan cuando lo sentimos? ¿Por qué? Porque todo lo que tierra tiene que temblar. Hemos malinterpretado ese texto donde dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. No está hablando de tierra física, está hablando de ti. Tú eres polvo, de polvo fuiste creado, tú eres tierra, y nosotros ante su presencia temblamos. Entonces, cuando Él llega, todo lo cambia, todo lo transforma. Fíjate que en el aposento alto, cuando descendió el poder del Espíritu Santo, hubieron lengua literal sobre ellos.
en llamas de fuego. Y comenzaron a hablar idiomas. Idiomas no solamente angelicales. Porque hay que aclarar algo. El Espíritu Santo tiene la autoridad y la capacidad para ponerte a hablar en griego. Porque la gente cree que solamente el Espíritu Santo te puede hablar en lenguas angelicales. ¿Cuál fue la lengua que habló Pablo? Era la lengua de muchos de los que estaban ahí. Porque pensaban que estaban borrachos. Y muchos de los que estaban ahí decían, pero lo estoy escuchando hablar en mi idioma, en mi lengua. Entonces decían, ellos no están borrachos. Wow. Ellos no están locos. Entonces, el Espíritu Santo, yo he visto gente hablando en chino, en japonés, en taiwanés. He visto gente literal hablando que nunca han estudiado ese idioma, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, yo lo he escuchado hablando en hindú. En hindú. Dios mío. Gente que no hablan ni nada de inglés, lo he visto hablando inglés. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, porque Él da género de lengua dependiendo lo que Él quiera y la necesidad que haya en el momento. Entonces, más que nunca necesitamos un encuentro con el Espíritu de Dios. Ahí quería entrar, pastor. Un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Hoy usted está hablando así de la persona del Espíritu y estamos siendo bendecidos con esto, pero para usted poder tener esa mentalidad, tuvo que encontrarse con Él. ¿Cómo se encuentra con el Espíritu para poder cambiar de mentalidad? No tanto cómo me encuentro, Él no anda buscando a nosotros. Dios mío. Nosotros somos que no nos dejamos encontrar. Fíjate que Saúl se le perdió la burra o el asno, como usted le ponga. Y cuando se le pierde el asno a Saúl, él andaba con un compañero buscando al asno. Pero fíjate lo fuerte es que el Espíritu de Dios estaba buscando a Saúl, pero Saúl estaba buscando un asno. Wow. Muchas veces están buscando cosas terrenales. ¿Usted escuchó lo que usted dijo, pastor? Eso está muy profundo, ministro. Desate eso. Muchas veces nosotros estamos buscando el asno. Wow. Y Dios no está buscando a nosotros. Dios mío. Fíjate que Dios le dice a Samuel: Samuel, he aquí, ya el rey está. Yo lo ando buscando. Él va a entrar en una dimensión, porque fíjate que Saúl fue cambiado a otro hombre en un segundo. Cuando entró a la atmósfera divina. Mira lo que hace la atmósfera. Ahora mismo aquí hay una atmósfera divina, celestial. Entonces, cuando tú chocas con esa atmósfera, dice que él fue mudado, tú cambias, eres transformado, cambiado. Hay gente que van a la iglesia, no, pero lo que se siente aquí no es normal. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, Dios, tú llegas estresado, cansado y tú sales liviano. Dice, wow, pero qué poderoso fue ese culto. Tú llegas cargado. Wow, una iglesia llena del Espíritu. Cambia, transforma. No que tú ahí van a estar con el mismo chisme, la indirecta, la puya. No, no, no. Cuando está llena del Espíritu de Dios. Y lo que me sorprende aquí, amado, es que Saúl no sabía que ese día su historia iba a cambiar. No sabía que su historia iba a ser transformada. Y aquí hay algo poderoso, amado. ¿Sabe? Hay mandados que te cambian la vida. Dios. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Poderoso. Repítalo. Hay mandados que te cambian la vida. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Observa esto. El papá de Saúl lo mandó un mandado. Ve y busque el asna. Ese mandado le cambió la vida a Saúl. Saúl se fue como el niño de la casa, como el hijo de papá, y iba a volver como el rey de papá. Dios. Y el rey de toda la nación. Hay mandados que te cambian la vida. Poderoso. ¿Sabe qué pasó con David? ¿Qué pasó con el David? papá también le dijo: David, oh my God, Dios mío. Le dijo: llévale queso, llévale leche y llévale agua a tus hermanos. El papá lo mandó a un mandado. Ay, ay, ay. Pero David no sabía que después de ese mandado se iba a convertir en el hombre más famoso de toda la historia, porque iba a volver como matador de gigantes. El problema es que no somos obedientes a los mandados. Hubo una iglesia donde hubo una señora que estaba pasando un proceso muy fuerte, muy duro.
no tenía nada que comer, los hijos estaban enfermos y estaba pidiéndole a Dios un milagro. Estaba en la iglesia ese domingo sentado a mano derecha. A la iglesia llega una empresaria y la empresaria se sienta a mano izquierda. La empresaria está bien vestida, un buen perfume. La señora que está a mano derecha, que está pasando el proceso, Dios le habla y le dijo: ve y dale un abrazo a la señora que está a tu mano izquierda. Dios. Ella dijo: no, Señor, esa mujer está bien vestida, tiene buen perfume, mira cómo yo estoy con las zapatillas rotas y el vestido estrujado. ¿Cómo voy a darle un abrazo? Ve y dale un abrazo. Dios le está mandando un mandado. Ella no resistió, me dijo: ok, Señor, voy a ir a darle un abrazo. Cuando ella fue, se movilizó del banco derecho al banco izquierdo y le dio un abrazo a la empresaria comienza a hablarle en lengua y comienza a danzar. La sierva se asusta y le pregunta: señora, ¿qué le pasa? Dice la empresaria: anoche Dios me habló y me dijo que le regale $1,000,000 a una mujer que es mi sierva y es mi hija que está atravesando un proceso. Dios. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo voy a saber a quién tengo que entregarle el $1,000,000? Dios le dijo: la señal es la que te dé el abrazo. Dios. Hay mandados que te cambian la vida. Wow. Tú no sabes el día que Dios te va a cambiar la vida. Jesus. Hay unos misioneros que están aquí, que usted le hizo una entrevista hace varios minutos a uno de ellos. Poderoso. Ellos están obedeciendo y están aquí, no por casualidad, no por emoción. Ellos no saben si Dios les puede cambiar la vida. Wow. Te honro, Jesús. Cuando tú obedeces a Dios, tu vida va a cambiar. Dios. Pero tú estás emocionado y tú tienes que luchar contra viento y marea, porque se van a levantar contra ti. Eso es emoción. Ahora no. Pero mira, cuando Dios pone algo en tu corazón por encima de mamá, por encima de papá. Yo le he dicho a mi esposa: mira, déjame tranquilo. Yo te amo, yo te respeto. Y mi esposa es una mujer de Dios. Pero a veces Dios pone cosas en mí que ella no puede entender. Y a veces Dios pone cosas en ella que yo no le entiendo. Yo le he dicho: pero acá, y tú estás loca, mujer. ¿Y qué es lo que te pasa? Tranquilo, que así como Dios pone cosas en ti, Dios puso esto en mí. Al final yo digo: ay, ya tenía razón. Entonces, cuando Dios está en el asunto, yo tengo que estarme tranquilo, porque hay cosas que no es emoción, no soy yo, es el Espíritu Santo que la pone. Y la Biblia dice, y el Espíritu de Dios, mira cómo lo opera. Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está tratando contigo, no te dejará dormir. My God. Hay gente que le pasa eso. Oh, Jehová Dios. A veces tú no puedes dormir porque hay una carga que Él puso en tu corazón. Pastor, ¿cómo habla el Espíritu de Dios? Él va a poner cosas en tu corazón. Lo va a poner en tu mente, porque la gente quiere que venga el arcángel Miguel y Gabriel con las dos alas y le diga: a mi siervo, bendice a Manuel, bendice a Fernanda. No, Él lo pone en tu corazón. Dios. Él lo pone en tu mente. Él también pone el sentir y también tratará y te hará. Mira cómo Él opera. Él hará que tú veas la necesidad. Porque hay gente que quiere que el ángel le hable, que los querubines y los serafines desciendan. Él va a hacer que tú veas la necesidad. Ya tú le estás viendo. Él te está diciendo algo. Dios mío. Entonces, más adelante tenemos que hablar cómo habla el Espíritu de Dios. Dios mío. Mire, pastor, espérese. Usted va a comentar ahí, ahora va a hacer una pausa y va a escribir la segunda parte del video. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo de Dios? Pastor, hay gente ahí que no está escuchando, que no pueden dormir, que sueñan cosas celestiales y no le entienden, que ellos andan en la calle y sienten que alguien le habla y a veces creen que están quedando locos. No han podido discernir, no han podido interpretar. A veces en su corazón escuchan una voz y ellos entienden que son sus pensamientos y no han sabido diferenciar la voz del Espíritu Santo en su corazón a los pensamientos de su propia conciencia. Y hay que entrar en ese punto de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. El problema es que la gente quiere escuchar al Espíritu Santo en este oído, y a veces el Espíritu Santo no habla en el oído. No habla en el oído. Hay una voz interna. My God. Dios mío. ¿Puedo entender eso? Desátelo. Dentro de ti Él está. Wow. No esté buscando afuera lo que ya tú tienes adentro. Repítaselo a la cámara.
tú no puedes estar buscando afuera, Dios mío, lo que ya está adentro. Yo he estado orando y de dentro de mis entrañas, de lo más profundo de mi espíritu, yo escucho esa voz que me dice: yo estoy contigo. Lo que pasa es que lo estamos buscando afuera. Yo voy a soltar algo aquí. Dios mío. Yo voy a soltar, lo suelto. Suéltelo, pastor. Lo que pasa es que para tú escuchar la voz de Dios, tú tienes que apagar el ruido de afuera para escuchar el de adentro. My God. José, ¿qué es lo que el pastor está diciendo? My God. Mira, lo primero que hay 5 dimensiones, 6 dimensiones que el Espíritu Santo habilita. 6 dimensiones. Agarre papel y lápiz. La primera dimensión que es habilitada es la dimensión de los oídos espirituales. La dimensión de los oídos. ¿Qué pasa ahí? Por eso, nunca podrás ver primero si no escuchas. ¿Cómo? Lo primero que llegó a Abraham, y Abraham escuchó la voz de Dios, no la vio, la escuchó. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra, segunda dimensión, que yo te voy a mostrar. Primeramente escucha, luego ve. Dios mío. Entonces yo tengo que habilitar mis oídos espirituales, luego habilito la vista, luego se habilita el olfato, luego se habilita el gusto, luego se habilita el sentir y luego se habilita el saber. Son dimensiones espirituales. Pero no me lo dejes así. Usted me va a desatar ahora. Ok. ¿Cómo crece la fe? La fe crece. ¿Cómo llega la fe? La fe por el viene oír. Por dimensión. Dios mío. El oír es una dimensión. Y no estoy hablando de un oído físico. Estoy hablando de una dimensión espiritual. Dios. El oír. Entonces, no hay forma de que usted tenga fe si no escucha. Wow. Entonces, yo tengo que escuchar la palabra. La palabra va a habilitar mis sentidos y mis oídos espirituales. Yo he estado orando y he estado sentado. De repente, yo siento un zumbido que viene como del norte. Y yo me he metido a Europa. Y me he metido. Yo he escuchado cosas que se están hablando, aún en Estados Unidos, estando en Dominicana. Se llama la dimensión del oír. ¿Sabe quién operaba en esa dimensión? ¿Quién operaba? Eliseo. Dios mío. Dice que Eliseo estaba en Dotán. ¡Ay! Sentado con los ancianos. Sí. Y en los sirios, vamos a decir que están en Irán. ¿Sabes lo lejos que está eso de aquí? Y dice que todo lo que se hablaba en Irán, Eliseo lo escuchaba. Y le decía a los ancianos: cuídense. El rey de los sirios está pensando hacerle una emboscada a la derecha cuando vayan a la guerra. El rey de Sirio se turbó. Hizo reunión con el gabinete y los funcionarios. Dios mío. Alguien está hablando lo que yo estoy hablando acá. Alguien me está traicionando, porque todo lo que se habla aquí, y cuando vamos a la guerra, ellos saben por dónde nos metemos y todo. Alguien levantó la mano: ¿puedo hablar, mi rey? Sí, hable. Mi señor, aquí somos leales a usted. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay un profeta que está en Dotán. Oh my God. Y todo lo que tú hables en tu recámara más secreta, Dios. Él lo escucha. Dios mío. Hay hombres que tú tienes que saber lo que tú le vas a hablar. Shambria calla. Incluso esta dimensión, tú puedes oír lo que la gente dice en su corazón. Dios mío. Tú puedes estar. Por eso que Jesús estaba en la mesa cenando con una familia y vino una prostituta y derramó un perfume a sus pies. Y los que estaban en la mesa, en su corazón sin hablar, decían: pero si este supiera quién le está poniendo el perfume en los pies, no la dejara. Y la Biblia dice literalmente: y Jesús, conociendo los pensamientos de su corazón. ¿Cómo lo conocía? Porque lo escuchaba. Dios mío. Oh my God. Esto es una dimensión loca. Se llama, todas esas dimensiones se llaman dimensiones Mara. Mara. Donde tú no necesitas que nadie te diga nada. Dios mío. Donde Dios te pone a escuchar y a ver los sentidos del corazón. Pero está la de la vista también. La de la vista. Entramos a la dimensión del ver. Del ver. De la visión. De la visión. Desate eso. Eso es muy fuerte. Porque cuando esa dimensión se habilita, tú puedes ver la gloria. Puedes ver la gloria. Sí, porque no han mal doctrinado. No han dicho que siente la gloria y todo el mundo siente. Y siéntelo como llama. Siéntelo. Sí, la gloria se siente, pero la gloria también se ve. Se ve la gloria.
¿Cómo se ve la gloria? Jesús le dijo a una señora que estaba frente a una tumba con él. Le dijo: hey, Marta, no te he dicho que si crees. Él no dijo sentirás. Él no dijo la oirás. Dijo: Marta, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús está hablando de una dimensión. Que la gloria no solamente la vas a sentir, la gloria la vas a ver. ¿Puedo entender lo que estoy hablando? Poderoso. Eliseo tiene una situación porque Giesi va corriendo donde él. Y le dice: son muchos. Están en caballo. Tienen espada. Nos van a matar. Van a acabar con nosotros. Hay problemas. Y Eliseo le dice: permíteme orar por ti. Entonces aquí esta oración no es comprendible. Porque Eliseo dice: Padre, te ruego que abra sus ojos. Pero espérate. Pero él está viendo. Dios mío. ¿Qué es lo que tú me estás hablando, Eliseo? Porque él viene corriendo diciéndote que él vio caballo, él vio gente armada, él vio gente con misiles, con bombas nucleares. Entonces tú estás diciendo de que Jehová abre sus ojos. ¿De qué ojo tú me estás hablando? Es que no estaba hablando de unos ojos físicos. Visión. Dios mío, yo siento a Dios. Dios mío. No, está hablando de unos ojos espirituales. Wow. Que esos ojos espirituales se cerró cuando el hombre pecó. Por eso es que Adán podía estar parado en el Edén y podía ver lo que estaba pasando en Mesopotamia, en Europa, y podía saber lo que estaba pasando en el cielo. Adán miraba al cielo, dicen los expertos, y podía ver al Padre sentado en su trono y los ángeles. Podía penetrar la atmósfera, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el cuarto cielo, el quinto cielo, el sexto cielo y el séptimo cielo. Dios mío. Para que no se turbe, usted entra a este video que se llama Lo que se perdió en el Edén. My God. Sí, y ahí usted va a saber de qué estamos hablando. Ese lo hicimos. Dios mío. Entonces, el enemigo no quiere que nosotros veamos. Porque estando ciego, no le podemos hacer la guerra como él. Wow. Pero si tú logras, amado hermano, que me estás mirando, que tus ojos espirituales se abran, habrá peligro. Dios mío. ¿Sabe que los ojos de Job estaban cerrados y luego fueron abiertos? Los ojos de Job estaban cerrados. Desate eso. Job nada más escuchaba. Por eso no comprendió nada. Y al final, ¿qué dice Job? ¡De oída! ¡Ay! Esto no está para humano. Toma Biblia. De oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. O sea, la primera dimensión estaba habilitada. Ahora se habilitó la segunda dimensión del ver. O sea que hay procesos que te habilitan dimensiones. Es que Dios tiene que utilizar el proceso para habilitar. Y estoy hablando de dimensiones que se han perdido. La gente ya no ve. Wow. Señores, yo he visto ángeles literal entrando a mis campañas, a mis eventos, a la iglesia. No es de que veo literal como te estoy viendo a ti. Dios. Literal. Yo he estado en eventos, en campaña, donde literalmente, yo he visto personajes vestidos de blanco. ¿Cómo se llama lo que usan los médicos acá? Con lo que el corazón, y pueden escuchar el corazón. Bueno, tiene un nombre médico, que ellos se lo ponen aquí. O el tatograma, no sé bien. Ellos lo ponen aquí, ponen otra parte en el corazón y pueden escuchar los latidos del corazón. Yo he visto en mi campaña personajes entrando con esto. Incluso te voy a confesar algo que nunca lo he confesado. Desátelo. Hay un ministro llamado Ramón Velázquez. Escucha esto. La primera vez que yo lo conocí fue una campaña de caballeros que él me invitó. Yo nunca le había revelado esto. Él estuvo dando una entrevista. Y esto sí lo vi. Mientras yo estaba predicando, yo vi un personaje que entró vestido de médico. Dios mío. Y estaba trabajando con él, quitándole algo. Estaba haciendo algo espiritual en él. No sé si él lo recuerda, pero en ese entonces había como una batalla que se iba a tener cáncer y no iba a tener cáncer. Y yo vi la mano de Dios como entró a través de ese ángel haciendo un trabajo espiritual en él. Dios y mío. Nunca le confesé eso. Quizá él ni se acuerda de eso. Él es un hombre que tiene un testimonio muy fuerte y de lo que Dios lo ha librado y lo que ha hecho en su vida. Entonces yo he visto en mi campaña ángeles entrando en forma de abogado, ángeles entrando en forma de guerrero,
Guerreros, ángeles guerreros. Ángeles guerreros. Eso es real, literal. Dios te lo muestra. Dios. Entonces, esa unción de ver se llama la unción del vidente. La unción del vidente. Porque el vidente puede ver más allá de lo normal. Dios. Por eso que en la Biblia hubieron hombres que tenían la unción del vidente, que hay que hablar de eso más adelante. La unción del vidente. No todos los profetas eran videntes, pero sí todos los videntes eran profetas. Por eso hay profetas en la Biblia como Jeremías, que Dios le dice: ¿qué ves? Veo una olla hirviendo con un almendro, veo esto. Zacarías era vidente. Incluso Ahías, que estaba ciego pero veía. Dios mío. Cuando entró la mujer de Jeroboam, porque te disfraza, yo tengo un tema: ciego pero veo. Ciego pero veo. O sea, la vista física estaba mala, pero la espiritual estaba 20-20. Dios. Entonces, fíjate, los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que están dentro de un horno de fuego que está ardiendo. Pero fíjate que el mismo Dios habilitó la visión de Nabucodonosor. Nabucodonosor pregunta: ve acá, ¿cuánto fue que echaron? ¿Cuánto fue que echaron? Echaron 3. Pero ¿por qué veo 4? Dios mío. Dios habilitó la visión del mismo enemigo para que vea lo que estaba pasando en ese momento. Ahora mismo aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles. Ahora mismo, literal. Dios. Porque hay un misterio donde se habla del Espíritu de Dios. Donde se habla de Dios, es un portal que se abre. Dios mío. Se abre un portal. Es más, cada vez que tú ves en tu vehículo, ahí se mete un ángel. Lo que pasa es que no lo vemos. Lo que pasa es que al no tener la visión habilitada, no podemos verlo. Entonces necesitamos orar. El diablo le teme a las mujeres y a los hombres que ven. Fíjate que yo te dije el otro día que los animales pueden ver, tienen más acceso al espiritual que nosotros. Por eso el burro pudo ver el ángel y el profeta no lo vio. Que es otro tema muy profundo. El burro lo vio y el hombre: pero pasa, camina. Y el burro: ¿Sabe cuándo el hombre entendió? ¿Cuándo? El ángel hasta le hablaba, pero el hombre no entendía. Él tuvo que hablarle al animal. Dios. ¿Pero cuándo yo te he hecho daño a ti? El burro habló. Primera vez en la Biblia que un animal habla. ¡Ay! Todo lo que tú me has dicho, yo lo he hecho. Dios. Y ahora tú me quieres matar. Tú no estás viendo, hijo de Dios. Oye el burro diciéndole al profeta: y es que tú no ves que hay un ángel. Ahí fue que él lo vio. ¡Oh! Wow. Cuando nos cegamos. Cuando el estrés, la turbación. Otra cosa que hay que aprender: nadie en turbación puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios mío, pastor, vamos a entrar ahí ahora. Pero usted me está diciendo que hay 6 dimensiones. Me habló de escuchar, me habló de ver, que es la dimensión donde el Espíritu Santo te habilita para tú tener la capacidad. Por eso tú escuchas, por eso tú escuchas profeta y hombre de Dios que dice: ahora mismo estoy viendo, en plena predicación, estoy viendo. Eso es real. Eso es claro, real. Muchos inventan, pero eso es real. Tú puedes estar predicando y en el momento Dios te puede dar una visión. Estoy viendo una visión ahora mismo. Eso se llama intervención espiritual. Cuando el Espíritu de Dios interviene y habilita la visión para mostrarte algo que tiene que ver con la iglesia o con el ministerio en la cual tú estás predicando. Se habilita la visión, se habilita el oír. Pues escucha: estoy escuchando ahora mismo la voz de Dios que me está diciendo. Eso es real. Estoy viendo ahora mismo. Eso es real, te escucho. Wow. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros y cuando tenemos comunión con Él, es quien habita esas dimensiones de las que estamos hablando. Sin Él las dimensiones no se pueden adquirir. Ahora bien, la tercera dimensión, porque si seguimos ahí no nos vamos a detener hoy. La tercera dimensión del Espíritu, después de la vista. Es una dimensión muy profunda, se llama la dimensión del olfato. La dimensión... los memeros ya están activos. No, porque muchos no van a comprender esta dimensión, pero es real. El espiritual entenderá. El olfato. Mira, hay gente, yo sé que muchos nunca han escuchado eso y los que no están viendo va a tener problemas, pero los que son esto es para gente espiritual, Dios para mío. gente madura. Lo que pasa es que hay gente que están en leche todavía, Ay, Padre. en pamper. Entonces tiene que, por eso Pablo dice,
Yo quiero hablarle a ustedes como espirituales. Wow. Pero ustedes todavía no han madurado. Ustedes están en leche, en pamper, en compota. Ustedes no están listos para comer batata. Dios mío. Para comer yuca, papa. Entonces escucha y vivirá. Dios. Esta dimensión, si habilita y es real. Hay gente, mucha gente que siento el perfume de mi amado. Eso es real. Jesús usa un perfume. Jesús usa un perfume. El Padre usa un perfume. El Espíritu Santo usa otro perfume. Y los ángeles usan un perfume. Y los demonios también usan un perfume. Pastor, hay olores en el mundo espiritual. Escucha para que vive, escucha misterio. En el mundo espiritual hay olores. Por eso te digo, hay gente que dice, siento el perfume de mi amado. El Padre tiene un aroma. Dios. El Hijo tiene un aroma. El Espíritu Santo tiene un aroma y los ángeles tienen un aroma. Por eso hay gente que van a orar a cierto hogar y dice, wow, aquí huele como a pudrición. Hay un olor como a incluso la brujería tiene un olor. Caíste. Ya le entendiste lo que estoy hablando. Poderoso. Y los que nos están mirando, la brujería tiene un olor. Incluso, fíjate que lo que se ve literalmente, lo hemos hablado varias veces, lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Cuando tú estés en tu casa, en un barrio, ¿cómo te dices? Eso es marihuana que están fumando. O te pasa alguien al lado. Dices, eso es marihuana, porque la marihuana tiene un olor. El crack tiene otro olor. La cocaína tiene otro olor. El cigarrillo tiene otro olor. La cerveza tiene un olor. El romo tiene otro olor. Entonces, así el mundo espiritual, hay olores que identifican qué tipo de entidad te está visitando o qué tipo de entidad tú estás peleando. Eso está muy fuerte. Lo que usted está desatando. Yo he estado orando con gente, agarrándolo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Dios no me ha hablado nada, ni he visto nada, pero comienzo a sentir y comienzo a leer un olor a tabaco saliendo de él. No es en lo físico, porque quizá él tenga un perfume Calvin Klein, un perfume Gucci. Yo siento olor a tabaco saliendo de él. ¿Sabe? Ahí es cuando Dios habla sin hablar. Dios. Cuando el Espíritu Santo te dice sin decir. Poderoso. El lenguaje. Cuando tú escuchas sin escuchar. Y cuando tú ves sin ver. Dios mío. Entonces, bajo el poder del Espíritu de Dios, yo le digo a él, ahora mismo, hermano, hay ataduras del tabaco que están siendo liberadas. Él comienza a llorar. ¿Usted usa tabaco? Sí, yo uso tabaco. Porque es el olor. Hay gente que yo estaba orando por cierta gente también, que de repente comienza a salir un olor a whisky. Es que Dios te está diciendo sin hablarte, esa persona está atada al whisky. Y aunque lo haga escondido y nadie lo vea, Dios a través del olfato te está hablando. Son dimensiones. Y hay gente que tienen el don, que pueden discernir los olores y pueden discernir incluso el ambiente. Tú lo puedes olfatear. Wow. A veces se siente un ambiente de gloria, pero se huele un ambiente de gloria. Ejemplo, ¿cómo te das cuenta que la comida es buena? Por el olor. A veces no es la vista, a veces no es el oído, porque a veces están cocinando allá, pero tú estás aquí, pero dices, pero hay unos camarones que parece que están bajo gloria. Es la dimensión del olfato que se activa. Entonces la gente se da cuenta cuando está el diablo y cuando está el diablo. A veces no fue que vieron, no fue que escucharon. El ambiente. También Satanás tiene esa capacidad. Cuando Cristo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, Satanás olfateó. Hey, hay un viento que solamente lo sentí cuando yo estaba en el cielo y viene del norte. Deténganlo. ¿Por qué tú crees que se levantó la tempestad? Dios mío. Eso fue una defensa que el enemigo utilizó para que Cristo no llegara a agarrar, a libertar al hombre que estaba atado. Entonces, la dimensión del oír, que eso es muy profundo, ni hemos entrado todavía. La dimensión del ver, que nada más por arribita estamos. La dimensión del olor, eso es real. Los olores. Tú no ves que cuando alguien va al centro de hechicería, el brujo tiene que ligar un sinnúmero de cosas, hasta el moníaco le pone y hace un sinnúmero de cosas. Dice, ponte eso en las manos, ponte eso en los pies. Incluso esa dimensión la utilizó Dios cuando habló con Moisés. Dijo, Moisés, búscate tal rama, tal mata
y liga tal y tal y tal y tal y prepara el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción es con olores. Dios. Cuando ese aceite se abría, eso inundaba el santuario. Entonces esa dimensión se ha perdido y hay que volver a oler las cosas espirituales. Pastor, hay un solo problema. ¿Cuál? Este video va a llegar a 2 horas si seguimos hablando de la dimensión del espíritu. Pero faltan 3 dimensiones más, porque hemos hablado de 3. Dios mío, falta 3. La del sentir, falta la del saber, pero como tú quieras. No, espérese. Lo que le estoy diciendo es, o hay que hacer una segunda parte, escúcheme, o lo dejamos aquí y hacemos una segunda parte, o se lo tocamos por arribita. ¿Cómo lo quiere hacer con la audiencia? Es que no vamos estamos hablando del Espíritu Santo y no hemos tocado ni el primer texto. Y yo tengo 45 textos aquí. Dios mío. Y uno de los primeros, ya si estamos culminando, es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Eso está muy fuerte. Dios mío. Mira el respeto. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Cómo le llamó Pablo? El Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No puede haber libertad si no está el Espíritu de Dios. Wow. El que rompe cadenas es el Espíritu de Dios. La autorización llega en el nombre de Jesús. Pero el poder que sopla para romper la cadena es el Espíritu de Dios. Poderoso. Es como que yo te diga a ti, ve a tal ferretería o ve al dealer y busca un camión que te lo van a entregar. Dios mío. Pero tiene que decirle que te está mandando el señor Alexis Jambier. El camión está listo. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que más adelante hay que hablar de eso, que te da la legalidad. El poder del nombre. Que el dueño del dealer tenga que decir, no, espérate, si lo está mandando fulano y ya él habló conmigo, pero ya tú me lo estás mencionando, aquí está el camión. Dios mío. Entonces, no hay libertad si no está el Espíritu de Dios. Ahorita te dije que Jesús no operaba sin él. Isaías lo profetizó. Pero luego que Jesús va a la sinagoga, dice que le entregan el rollo. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. Dios. Es que hay un poder en el Espíritu de Dios. Y me ha ungido Dios, ¿para qué? Para sanar. Para libertar. Darle libertad a los cautivos. Llevar las buenas nuevas. Hay gente que tiene en su boca un mensaje de muerte. Todo el tiempo están viendo diablo, están viendo muerte, están viendo demonios. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso significa evangelio. Buenas nuevas. No estoy hablando de la teoría o de la teología de la prosperidad. Estoy hablando de las buenas nuevas. De salvación. Eso es buenas nuevas. Salvación. Liberación. Sanidades. Eso es buenas nuevas. Entonces, hablar del Espíritu de Dios, esto es muy... Hay que hacerle una segunda parte. Jesús dijo, Él está sobre mí. Él está sobre mí. ¿Para qué me ungió? ¿Para buscar view? Dios. Porque hay un grupo de gente buscando view. Pastor, espérese. Espérate, no me detenga. Que cuando tú sientes que el martillo está bajando, quiere como detenerlo. No, escúchame. Está fuerte. Él me ungió no para estar en competencia. Jesus. Porque hay una competencia del mismo diablo hoy en día. No está el Espíritu. ¿Quién predica más? ¿Quién se sacude más? Incluso hay competencia. ¿Quién habla más lengua? No está el Espíritu ahí. ¿Cómo que no está? Es que nunca ha estado. Jesús está hablando para qué fue que me ungió. No fue para estar tirando puya desde el púlpito. Dios mío. Que el hermanito duró una semana sin congregarse. Y yo tomo el púlpito. Ya la gente no se congrega, nada más vienen los domingos. Pero tú le preguntaste por qué no fue. Dios. Si tuvo un hijo enfermo, si le fue mal en el trabajo, tú le preguntaste. Poderoso. Entonces, yo no estoy ungido para estar tirando puya desde el altar. Dios del cielo. Yo no estoy ungido para traer división. Yo no estoy ungido. Vamos a dejarlo ahí, está bien. Pastor, oiga lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer sencillo. Este video no lo vamos a despedir. Este video lo dejaremos así mismo. Y vamos a continuar el otro video en la tercera parte de las dimensiones que nos quedamos. Hablamos del oír, hablamos del ver y hablamos del olfato. Le pasamos por encima. Le pasamos por arriba. Hay que profundizar.